Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Vlad Tepes. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Vlad Tepes, conocido como Vlad III de Valaquia o Vlad el Empalador, fue un príncipe valaco del siglo XV, en la región de Valaquia, hoy parte de Rumania. Nacido en 1431, era hijo de Vlad II Drácul, miembro de la Orden del Dragón, una hermandad cristiana que se oponía a la expansión otomana. Vlad ascendió al trono de Valaquia en 1448, en medio de tensiones entre Hungría y el Imperio Otomano. Su reinado se caracterizó por conflictos y cambios de lealtad. Conocido como Drácula, Vlad se ganó la fama por su crueldad, especialmente mediante el empalamiento, una brutal forma de ejecución y tácticas militares contra los otomanos. Aunque luchó contra conspiradores y otomanos, fue capturado y encarcelado en Hungría. Tras años de prisión, Vlad fue liberado para recuperar el trono, pero sus intentos fueron fugaces. Murió en una emboscada cerca de Bucarest en diciembre de 1476 o enero de 1477. Aunque la leyenda de Drácula se mezcla con la figura literaria de Bram Stoker, Vlad Tepes fue un personaje histórico complejo, enfrentando las turbulencias de la Europa del siglo XV. Su legado perdura por su feroz resistencia y tácticas crueles en una época de conflictos geopolíticos. Vlad III, más conocido como Vlad Tepes o Drácula, nació en 1431 en Sigisoara, Transilvania, en el seno de la familia real de Valaquia. Su padre, Vlad II Drácul, recibió órdenes de defender Transilvania contra las incursiones otomanas. El apelativo Drácul provenía de su membresía en la Orden de Dragón, una sociedad cristiana creada para contrarrestar la expansión turca. Cuando Vlad tenía 12 años, fue capturado por los otomanos junto a su hermano menor Radu y retenido en la corte de Mehmed II. Aunque se presume que recibió educación y entrenamiento militar, su estancia como rehén dejó una marca indeleble en su odio hacia los otomanos. Tras la muerte de su padre y hermano mayor a manos de nobles prohúngaros, Vlad regresó a Valaquia y después de un breve reinado interrumpido, emergió como el temido líder que emplearía tácticas brutales y empalamientos para consolidar su poder y enfrentarse al avance otomano. Vlad III, conocido como Vlad Tepes o Drácula, ascendió al trono principesco de Valaquia en circunstancias turbulentas. Después de la muerte de su padre, Vlad II Drácul, y su hermano mayor, los nobles prohúngaros tomaron el poder, forzando a Vlad y su hermano Radu a huir. Exiliado, Vlad buscó apoyo entre diversas cortes europeas y finalmente aseguró la ayuda del rey húngaro Matías Corvino. Con el respaldo húngaro, Vlad regresó a Valaquia y en 1448 se alzó brevemente como príncipe. Sin embargo, su reinado fue efímero, ya que las fuerzas otomanas lo derrotaron. No obstante, Vlad no renunció a sus aspiraciones principescas. Tras un segundo exilio y un periodo en prisión en Hungría, logró recuperar el trono en 1456 con el apoyo de Matías Corvino. Su segundo reinado fue marcado por tácticas draconianas para consolidar el poder y resistir las presiones externas. Este ascenso al trono de Valaquia le permitió desarrollar la reputación infame que luego inspiraría la leyenda de Drácula. El primer reinado de Vlad III, también conocido como Vlad Tepes o Drácula, en Valaquia fue breve y tumultuoso. Después de ascender al trono con respaldo húngaro en 1448, se enfrentó a desafíos inmediatos, incluida la resistencia interna y la amenaza otomana. A pesar de su intento de resistir a las fuerzas invasoras, Vlad fue derrotado y capturado en 1448, lo que marcó el inicio de su primer exilio. Durante su encarcelamiento en Hungría, Vlad buscó apoyo y formó alianzas políticas para restaurar su poder en Valaquia. Su perseverancia dio sus frutos cuando, con el respaldo del rey Matías Corvino de Hungría, logró regresar a Valaquia en 1456 y asumir nuevamente el trono. Este segundo reinado, aunque más duradero, también estuvo marcado por la brutalidad y la resistencia constante contra las amenazas externas. El primer reinado y posterior exilio de Vlad III moldearon su enfoque estratégico y su determinación, forjando la figura histórica y legendaria que sería recordada como el infame príncipe que inspiró la leyenda de Drácula. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El segundo reinado de Vlad III
conocido como Vlad Tepes o Drácula en Valaquia, fue un periodo caracterizado por su férrea determinación y tácticas políticas y militares implacables. Después de regresar al trono en 1456, con el respaldo húngaro, Vlad se enfrentó a amenazas continuas tanto desde el interior como desde el exterior de su principado. Adoptó medidas draconianas para mantener el orden interno, implementando castigos extremadamente severos, incluidas ejecuciones y empalamientos, que le ganaron la reputación de ser un gobernante brutal pero eficaz. Externamente, Vlad desafió a los otomanos, conocidos por sus incursiones en Valaquia. Implementó tácticas de guerrilla y estrategias sorpresivas, infligiendo daño significativo a las fuerzas invasoras. A pesar de sus métodos controvertidos, Vlad logró consolidar su poder y resistir las amenazas, ganándose la admiración de algunos y el temor de otros. Su segundo reinado y consolidación del poder dejaron una huella indeleble en la historia, contribuyendo a la construcción de la leyenda de Drácula y estableciendo a Vlad III como una figura compleja y polifacética en el escenario político y cultural de la Europa medieval. La guerra de Vlad III, o Drácula, con los turcos otomanos es un capítulo crucial en su reinado y contribuyó a forjar su legado. Vlad, consciente de la amenaza otomana, implementó tácticas audaces para resistir la expansión turca en Valaquia. Adoptó estrategias guerrilleras, utilizando emboscadas y ataques sorpresas para debilitar a las fuerzas otomanas. Sin embargo, su táctica más infame fue el empleo masivo de empalamientos como método de ejecución, una estrategia brutal destinada a sembrar el terror entre los invasores y disuadir futuros intentos de conquista. Aunque Vlad logró infligir pérdidas significativas a los otomanos, la guerra fue compleja y su éxito efímero. A medida que las fuerzas otomanas se reorganizaban, Vlad enfrentó desafíos crecientes. La presión militar y las luchas internas finalmente llevaron a su derrota y exilio. A pesar de esto, su resistencia tenaz y tácticas únicas dejaron una impresión duradera, consolidando su reputación como un líder valiente dispuesto a enfrentarse a una de las potencias más formidables de la época. El tercer reinado de Vlad III, también conocido como Drácula, fue marcado por la persistencia de conflictos y la inestabilidad política. Después de su exilio, Vlad regresó al trono con el apoyo de fuerzas externas, intentando restaurar su autoridad en Valaquia. Sin embargo, las luchas internas y las intrigas políticas continuaron, dificultando su capacidad para gobernar de manera efectiva. A pesar de sus esfuerzos por consolidar el poder, Vlad III encontró resistencia y descontento entre diferentes facciones. Su tercer reinado fue breve y caracterizado por tensiones constantes. Finalmente, Vlad perdió el trono nuevamente y, en circunstancias rodeadas de cierto misterio, encontró la muerte. La fecha y las circunstancias exactas de la muerte de Vlad III son objeto de especulación y debate histórico. Algunas fuentes sugieren que murió en combate, mientras que otras insinúan la posibilidad de asesinato. Independientemente de los detalles, su fallecimiento marcó el fin de una era tumultuosa y dejó tras de sí un legado controvertido, tanto por sus métodos despiadados como por su resistencia frente a las amenazas externas. La reputación de crueldad de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, se consolidó mediante tácticas extremadamente brutales, destacando el empalamiento. Este atroz método de ejecución, utilizando estacas afiladas, causaba muertes lentas y dolorosas, sirviendo como espeluznante advertencia. Vlad empleaba el empalamiento sistemáticamente como castigo y estrategia psicológica en sus campañas militares, dejando campos de empalamientos masivos como muestra de ferocidad. También ejecutaba represalias sangrientas contra conspiradores y desafiantes, incluyendo nobles. Estas tácticas crueles forjaron la imagen de Vlad como un gobernante implacable. Su infame reputación perdura, dejando una huella siniestra en la Europa del siglo XV. El mito del vampiro ha sido una parte intrigante de la cultura popular, y la figura de Drácula de Bram Stoker se basó en gran medida de este folclore. Stoker fusionó elementos de leyendas europeas sobre no muertos y chupadores de sangre con la figura histórica de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador. La conexión se establece a través del sobrenombre de Drácula y sus tácticas crueles. La narrativa de Stoker transformó a Vlad en un vampiro inmortal sediento de sangre. Así, la mitología vampírica y la historia de Vlad se entrelazaron, creando la icónica figura literaria de Drácula. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.